¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, sé que tienen dudas con el trabajo de ley de Ohm y potencia. Esta semana que estuvimos con la presencialidad estuve explicando un poquito a los chicos. Mañana tengo de vuelta presencialidad y lo voy a volver a explicar. Así que la idea es la siguiente: ley de Ohm y potencia. Dentro de la ley de Ohm tenemos un triángulo de donde vamos a sacar sus principales fórmulas. Actúan tres variables. Las letras son vir y se lee en sentido antihorario. ¿Qué significan vir? B es tensión. La tensión es la tensión domiciliaria que nosotros tenemos, 220 volt. Y su símbolo es la B corta, que es volt. Luego tenemos la I. La I es la corriente. ¿Sí? Su símbolo es la letra A, que significa ampere. Y por último, la variable que interviene es la resistencia. La resistencia, ¿sí? La letra griega omega, y de ahí venimos con los ohms, que es la unidad de la resistencia. Hasta ahí vamos, ¿me van siguiendo? Entonces, si queremos obtener de tres variables, vamos a obtener también tres fórmulas. Si yo quiero averiguar la tensión, voy a tapar la tensión, porque es lo que quiero averiguar. Le vamos a poner formulita 1. Voy a tapar la tensión y tenemos enfrentadas la I y la R. Por lo tanto, la I y la R. ¿Qué significa acá? Que tenemos una multiplicación. Si yo quiero averiguar la corriente, le vamos a poner formulita 2. Voy a tapar la corriente, me va a quedar B y debajo la R. ¿Sí? B dividido R. Y por último, la formulita 3, ¿sí? Va a ser R, que es lo que yo quiero averiguar. Tapo la letra R, ¿sí? Y me queda B sobre I. Y ahí obtenemos tres fórmulas. Con esto tenemos la ley de Ohm, ¿sí? Vamos ahora a la ley de potencia. Es lo mismo, tenemos tres variables, donde vamos a obtener tres fórmulas. También con un triángulo, para su fácil deducción y observación de las fórmulas. También se lee en sentido antihorario. Y en este caso, ¿sí? La fórmula va a ser P, I, B. O sea, las variables que intervienen son la potencia, que es la P, ¿sí? Que se mide en watt, y su símbolo es la W, o sea, watt. Luego tenemos la corriente, como veníamos haciendo en la ley de Ohm, que se mide en ampere. Y por último, la tensión, con la letra B, que es el voltaje. Entonces acá también tenemos las tres fórmulas, como veníamos acá, donde tenemos, vamos a ponerle acá 1 para averiguar la potencia. Voy a tapar la potencia, me queda I por B. Si quiero averiguar la corriente, tapo la corriente, esta la vamos a llamar 2, me queda, P sobre B. Y si yo quiero averiguar, por último, la tensión, tapo, me queda P sobre I. Y ahí tenemos las tres fórmulas para la potencia. Después, lo que me sirve
y que yo tengo que tener como dato son equivalencias. Las equivalencias generalmente está dentro de lo que es las potencias. Sabemos que un HP, ¿sí? ¿Qué es un HP? Un horsepower. Es una unidad de caballo vapor. Una unidad, ¿sí?, creada por Jane Watt. Entonces, un HP equivale a 746 watts. Es la equivalencia. Luego, lo que vamos a tener, ¿sí?, es otra equivalencia, es un caballo vapor equivale a 735 watts. Perdón, mi perra ladra. Y después, otras equivalencias más es un caballo vapor es 0,986 HP y un HP equivale a 1014 caballo vapor. Y por último, que se nos mide generalmente en el consumo de Denor, ¿sí?, un kilowatt. Kilo viene de la palabra 1000, ¿sí?, como cuando vamos a comprar un kilo de tomates son 1000 gramos. Entonces, un kilowatt equivale a 1000 watts. Con estas equivalencias yo puedo resolver todos mis ejercicios del práctico. Entonces, esta hojita, ¿sí?, la vamos a transcribir. Vamos a enfocarla bien para que ustedes le pongan pausa y la puedan transcribir a su carpeta, y con esto nos ayudemos a hacer los ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio ahora cualquiera de lo que están dentro del práctico para que lo puedan ver. Por ejemplo, el primero dice hallar. Vamos a enfocar en la cámara. Hallar la potencia en watt y la intensidad en ampere. Yo tengo que hallar la potencia, ¿sí?, de un motor monofásico. Yo ya sé que el motor es monofásico y, como dice acá, 220 volt, o sea, es la red domiciliaria. Por ejemplo, el motor de un bombeador, ¿sí?, el motor de un compresor, cuya potencia, yo ya tengo la potencia, es de 0,37 kW. O sea, tengo que pasar la potencia watt con ¿qué cosa? Con este valor que está acá de equivalencia. Y después tengo que hallar la intensidad. Por lo tanto, yo tengo que transformar los kilowatts a watt y tengo que hallar la corriente. ¿Qué datos tengo del ejercicio? La chapa, ¿sí?, de su consumo, que es 0,37 kilowatts. Y por último tengo la tensión, o sea, B, 220 volt. Por lo tanto, vamos reemplazando. Yo sé que 1 kilowatt equivale a 1000 watts. 0,37, que es el dato que yo necesito, pasarlo, X. ¿Cómo se resuelve esto? Se multiplica cruzadito y se divide por el que yo tengo arriba. Entonces, 0,37 por 1000 dividido 1. Esto me da 370 watts. Quiere decir que yo ya resolví, encontré mi potencia en watt, que es lo que me pedía el ejercicio, esta primera parte. Ahora tengo que hallar la corriente. Para hallar la corriente, yo me tengo que fijar qué fórmula tengo que utilizar. Me voy adentro de potencia, tengo que hallar la corriente. Por lo tanto, la 1 no, porque tengo que averiguar la potencia. La 3 tampoco, porque tendría que averiguar la tensión. Y yo ya la tengo, la tensión, 220 volt.
tengo que utilizar la 2, que es la corriente, ¿sí? Para la corriente necesito la potencia dividido la tensión. ¿Tengo la potencia? Sí, 370 watts. ¿Tengo la tensión? Sí, 220 volts. Entonces reemplazo. La potencia, 370 watts, dividido 220 volts. La corriente va a ser 370 dividido 220, cuando hagan en la calculadora, me va a dar 1,68. ¿Qué cosa? La corriente en qué da. Venimos acá en amper. Entonces me da amper. Y ahí estaría terminado uno de los ejercicios. Otro ejercicio que puede estar dentro del práctico, pero bueno, no importa, yo les voy a explicar un ejemplo clásico. Yo tengo una estufa que consume 1800 watts. La estufa es eléctrica, por lo tanto, la tensión es 220 volts. Yo quiero saber qué corriente, ¿sí?, tiene de consumo, ¿sí?, esta estufa. Por lo tanto, tengo que averiguar nuevamente la corriente. Va a ser igual a P dividido B. Yo les digo, por ejemplo, en el problema, tengo una estufa que su consumo es de 1800 watts, sabiendo que la misma es eléctrica en nuestra casa, ¿qué consumo en corriente tenemos? ¿Sí? Ese sería el problema. Entonces yo ya reemplazo acá. La corriente va a ser igual a la potencia, 1800 watts, dividido los 220 volts, ¿sí? La corriente, bueno, acá tengo que hacer la cuenta, no tengo una calculadora, a ver si tengo acá calculadora rápido. Vamos a hacer la cuenta, dijimos, 1800 dividido 220. Esto me da 8,18. Venimos a la hoja entonces y me da 8,18 amperes. Y ahí estaría terminado.